Y claro que sí, seguimos recorriendo el mundo, esta vez por la parte dulce. Nos vamos a preparar el día de hoy una carrot cake, esta torta conocida en el mundo entero, cubierta con un frosting de queso crema que queda buenísima. Y sin nada más que agregar, vamos con la receta. Vamos de una vez a preparar esta torta que de verdad que estoy seguro que les va a encantar. Es una torta muy conocida y de verdad que se ha ganado la fama que tiene porque de verdad que es muy rica. Vamos a ir hablando un poco de los detalles de la preparación y de la historia mientras preparamos la receta, que lleva varios ingredientes, se los digo una vez, no es de pocos ingredientes, pero es muy sencilla de hacer y no son ingredientes ni costosos ni difíciles de conseguir. Lo primero que vamos a hacer, los huevos los vamos a incorporar al bol. Fíjense que esta receta me gusta mucho porque la verdad que el que no sabe, no la ha probado antes, suele pensar que como es una torta de zanahoria, no sé, pueden pensar que sabe a, no sé, a sopa, a crema de verduras o algo así. Y la verdad es que para nada más distinto a lo que de verdad es, porque esta torta no sabe a zanahoria. Ese es un detalle bien interesante. Tenemos los huevos, vamos a incorporar aceite. Yo uso aceite de girasol. Antes mezclaba aceite de girasol con aceite de oliva, pero la verdad que no me gusta mucho el sabor que le da el aceite de oliva, porque tiene un sabor fuerte, ¿no? Y adicional a esto, el azúcar. Entonces les decía, lo interesante de esta torta es que no sabe a zanahoria. Y ustedes dirán, bueno, pero si no sabe a zanahoria, ¿por qué harías una torta de zanahoria que no sabe a zanahoria? Ahí está el detalle. Esta torta nace porque desde la Edad Media se ha utilizado la zanahoria para endulzar preparaciones, porque la zanahoria tiene azúcares que ayudan a endulzar las preparaciones. Entonces, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, comienzan a escasear algunos productos por la misma guerra, y en Reino Unido empieza a escasear el azúcar. ¿Qué hace Reino Unido? Pues promover el uso de la zanahoria como endulzante natural para las preparaciones, y es allí donde nace esta torta de zanahoria por una falta de azúcar, en una escasez de azúcar en el mundo por la Segunda Guerra Mundial. Agreguémosle de una vez la vainilla. Le vamos a agregar de una vez la harina. Harina todo uso, sin polvo de hornear. Y la vamos a incorporar. Entonces, como les decía, de esta falta de azúcar nace la carrot cake, y cuando llega a los Estados Unidos en los años 60, pues es allí donde se le da todo este giro a la carrot cake, a la torta de zanahoria, agregándole el frosting de queso crema, que actualmente, digamos, es inseparable, ¿no? O sea, torta de zanahoria va con frosting de queso crema arriba, siempre, sí o sí. Entonces ya tenemos incorporada la harina, al aceite, los huevos y el azúcar. Fíjense algo bien curioso de esta torta. Esta torta no lleva ingredientes líquidos como tal. No lleva ingredientes, no lleva leche, que podría ser lo normal en una torta. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Pero primero vamos a integrar varios ingredientes que nos van faltando acá. Le voy a incorporar lo que le va a dar el sabor, que no es la zanahoria, sino las especias. ¿Qué tengo acá? Acá tengo canela en polvo, nuez moscada y jengibre en polvo. Adentro. Este es el verdadero sabor de nuestra torta.
Estas especies le van a dar el toque, digamos, el toque especial que todos conocemos de la carrot cake, ¿no? Entonces, para los que pensaban que iba a saber a sopa, pues nada de eso. Polvo de hornear, indispensable. Bicarbonato. Obviamente, zanahoria rallada. Zanahoria rallada. Por la parte fina del rallador, de preferencia, tenemos un poco de nueces trozadas y cranberries. Si no tienes cranberries, puedes utilizar pasas rubias, pasas morenas, las que tú quieras, pero sí te recomiendo que las cortes bien pequeñitas para que se distribuyan mejor, y a la hora de cortar tu bizcocho, tu torta, pues se te haga más sencillo. La verdad que cortadas bien pequeños es mejor. Vamos a seguir con lo que les estaba diciendo. Aquí solamente incorporamos, pero ya no lo voy a hacer con el batidor, que debe haberlo sacado antes, sino lo voy a hacer con un mezquino. Cuando la zanahoria en el horno se vaya cocinando, va a botar sus líquidos, y ese líquido que va a botar la zanahoria es el que va a hacer, ese es el líquido que va a utilizar nuestro bizcocho para la preparación. Es decir, no vamos a utilizar, como les estaba diciendo, no vamos a utilizar leche, no vamos a utilizar jugo, no vamos a utilizar agua, sino el líquido de la zanahoria es el líquido que va a utilizar nuestra torta para quedar húmeda, porque ese es el detalle. Una de las características principales de esta torta es que queda muy húmeda, y eso la hace especial. Queda muy húmeda y queda rica, y tú la pruebas y no te va a parecer extraño, porque si tú le hicieras una torta simple de vainilla y tuvieras esa textura tan húmeda, tú podrías hasta pensar, esta torta está cruda, pero en la torta de zanahoria no. Esa es una de sus características fundamentales, especiales que tiene, que la hacen distinta al resto, ¿no? Entonces, fíjense, así de sencillo. Ya mientras me puse a hablar con ustedes, tenemos lista nuestra mezcla para hacer la torta. Entonces, ponemos a precalentar el horno. Tengo el molde con un papel de horno en la parte de abajo, nada más que eso, y vaciamos nuestra mezcla. Obviamente los ingredientes y sus cantidades todos los van a encontrar en la descripción para que ustedes puedan preparar esta torta en sus casas sin ningún problema. Tenemos ya la mezcla lista, vamos al horno. Mientras nuestra torta está en el horno, para aprovechar el tiempo, vamos a ir haciendo el frosting. El frosting del cual tanto les he hablado en este video no es más que una mezcla de mantequilla, queso crema y azúcar impalpable, azúcar flor, azúcar glass, como la llaman en tu país. Pero tiene sus detalles. Por ejemplo, mantequilla a temperatura ambiente. No sé si se nota, pero esta mantequilla está bastante dura, a pesar de que tiene, no sé, 8 horas a temperatura ambiente, pero estamos en invierno acá en Santiago de Chile y la temperatura es baja y la mantequilla obviamente no está tan suave, pero igual va a funcionar, no se preocupen por eso. Vamos a ir mezclando. En este caso sí me gusta usar el batidor eléctrico, porque es una preparación un poquito más larga, lleva más esfuerzo, y el batidor nos va a ayudar bastante en este caso. Una vez que ya hayamos pomado un poco la mantequilla, que la hayamos suavizado, vamos a incorporar el azúcar impalpable, y que ya con esto tendríamos un buttercream, que es mezclar azúcar con mantequilla pomada. La mezclamos un poco con una cuchara, con un mezquino, para evitar hacer desastres. Incorporamos un poco
aquí está el detalle importante también, el queso crema. Queso crema refrigerado, está frío en este momento. Lo incorporo todo de una vez y vamos a mezclar hasta incorporar. No más que eso, para no perder la textura. Cuando ya vean que está bien incorporado, ahí paran de batir. Y aquí lo tenemos, nuestro frosting de queso crema. Miren la textura que debe tener, firme, para poder manguearlo encima de nuestra torta y hacerle la figura que queramos, o simplemente colocarlo con una espátula, como ustedes quieran, pero esta es la textura de este frosting. Y así salió nuestra torta del horno, doradita como la ven. Demoró 1 hora a 170 grados. Ahora esperamos que se enfríe, desmoldamos y decoramos con el frosting. Y obviamente luego a comer. Y así como la vieron se hace esta carrot cake. Obviamente esta es mi receta. Hay recetas que tienen que no le colocan cranberry, que le colocan pasas, que no le colocan nueces, que le colocan otro tipo de especias. Eso va a depender de cada persona, pero la verdad es que esta que yo les hice en el video les va a gustar mucho. Queda súper húmeda, con mucho sabor. Y como siempre, antes de probarla, por favor pedirles que se suscriban a mi canal, que le den like, que compartan este contenido a quien crean que les puede interesar y a quien quiera comerse una rica torta de zanahoria. Y nada, buen provecho.